Con este encuentro ya concluimos lo que hemos llamado la Semana de la Fe dentro del Año de la Fe, que ha habido la oportunidad para diversos encuentros. Yo guardo un recuerdo muy grato de los diversos encuentros, cada uno a su estilo, como evidentemente se buscaba. Además es una coincidencia el que precisamente hoy, que ha tenido lugar esta mañana en la Plaza de San Pedro, un encuentro del Papa con jóvenes, donde han sido confirmados un grupo, la mayor parte ya habían sido confirmados antes o lo serán un poco más tarde, pero esta mañana han sido confirmados unos 40 y tantos. Pues es una coincidencia el que justamente también nosotros tenemos este encuentro conectando, expresando nuestra comunión cordial con el que nos preside a todos en el Señor, con el Papa Francisco, que ahora se llama Francisco. Hace unos meses se llamaba Benedicto y hace unos cuantos años se llamaba Juan Pablo. El ministerio del Papa continúa y va desarrollando este ministerio, el que en cada momento ha recibido el encargo del Señor. Solo quería deciros, antes de empezar las preguntas, porque tenemos el tiempo tasado, ¿verdad? Sí, y está bien que lo tengamos tasado. Solo quería deciros lo siguiente. Para comprender lo que es la confirmación, en qué consiste la confirmación, yo creo que hay, si así podemos expresarnos, dos focos de luz que proyectados sobre la confirmación nos aclaran lo que es este sacramento. La confirmación tiene mucho que ver con el bautismo y tiene mucho que ver con Pentecostés. Dos focos. Desde el principio, bautismo, confirmación y la participación por primera vez, plena, en la Eucaristía, han formado una unidad, ya lo decía antes Juan Carlos, que es la unidad de la iniciación cristiana, en que poco a poco vamos siendo iniciados en las realidades que constituyen la iniciación cristiana. Por ejemplo, Jesús enseñó a sus discípulos a rezar. En la iniciación cristiana también aprendemos nosotros a rezar. El Padre Nuestro, que es la oración distintiva de los cristianos, a diferencia de cómo rezaban los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan, el Padre Nuestro es la oración de nosotros, discípulos de Jesús. Jesús nos ha enseñado el Padre Nuestro, que aparece comentado, explicado largamente en el Catecismo de la Iglesia Católica en la cuarta parte. Somos iniciados en la oración y es muy importante que seamos iniciados en la oración desde nuestras familias. Yo recuerdo, para mí fue de las experiencias más gratas que tengo, cuando nuestra madre nos enseñaba a rezar. Yo siempre pido a los padres, si los padres no pueden hacerlo, a los abuelos, igual que los abuelos les ayudan en otras actividades en relación con los nietos, que enseñen a los hijos a rezar. Hay niños que llegan a prepararse a la primera comunión en blanco. No puede ser. No puede ser. Rezar con los padres, ver nosotros hijos a los padres rezando,
es una experiencia que queda profundamente grabada en la vida. Somos iniciados a la oración. ¿Somos iniciados también a la fe? ¿Vamos aprendiendo a creer? Y la fe significa una forma determinada de relacionarnos con Dios que tiene mucho que ver con la oración, mucho. La actitud creyente y la actitud orante son actitudes íntimamente relacionadas. Pero somos iniciados en la oración también aprendiendo. San Agustín decía que había que aprenderlo de memoria, aprendiendo también el credo. Ya se puede comprender que un niño, una niña a los 9 años entiende el credo como va entendiendo todas las cosas. Claro, a su edad. Y a los 25 años, pues como se entiende a los 25 años la vida, y a los 70, como se entiende a los 70 años la vida, pero aprendemos también a creer. ¿Somos iniciados en la fe? Somos iniciados en una forma especial de vivir. Como discípulos de Jesús, hay una forma de vivir alternativa a la forma de vivir que nos enseña el mundo. Hoy, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía, en un trocito, era un párrafo muy corto del Evangelio, pero se nos decía, amaos como yo os he amado. Hay un canto precioso que no sé si las palabras que voy a decir ahora son reproducciones exactas. Dice, nadie me ha amado como tú. Mirad qué bonito. Que nosotros podamos decirle a Jesús, nadie me ha amado como tú. Esa forma de amar que aprendemos en Jesús forma parte de la iniciación cristiana. Evidentemente, en la iniciación cristiana somos también iniciados a la participación en la Eucaristía. Y la confirmación, que yo sepa, no hay ningún sacramento de huida de la Iglesia, de salida y de despedida de la Iglesia. Que algunos dicen que la confirmación es el sacramento de despedida de todo. No es verdad. No hay ningún sacramento de esto. La confirmación es la incorporación a la comunidad cristiana a una edad que puede ser un poco antes, un poco después. Sobre edades no vamos a discutir, pero ciertamente es un momento importante de la incorporación de la persona, del chico, la chica, del joven, del adulto. El otro día, por ejemplo, se confirmaron 2 personas ancianas. Y bien bonito fue. Y yo recuerdo en Bilbao, en una ocasión se confirmó el abuelo, hijos y nietos, en la misma celebración. Y bien bonito. El abuelo estaba lamentando porque en su momento, por lo que fuera, y acontecimientos y lo que sea en la vida, entonces no pudo ser confirmado, pero se confirmó con sus hijos y con sus abuelos. Bien, en todo caso, repito, no hay ningún sacramento de punto final en la Iglesia. Pues ya me confirmé, pues ya entonces ya me voy. No hay sacramento de punto final. Bien, con esto ya me he enrollado, perdonad. Entonces decía que la confirmación tiene que ver con el bautismo. De hecho, en los textos de la celebración del sacramento de la confirmación hay bastantes alusiones al bautismo. Si tenéis el ritual de la confirmación, vedlo de cerca. Hay bastantes referencias al bautismo y también a Pentecostés. El día de la confirmación es el Pentecostés personal de quien se está confirmando. Recibe el Espíritu Santo. Es, si queréis, como un Pentecostés que se va diversificando según la vida de cada persona. Recibimos el Espíritu Santo para ser testigos del Señor. ¿Cómo es un día normal en su jornada de obispo? Si tiene tiempo libre y si se junta con su familia. ¿Cómo es el día de la jornada del obispo? Yo me despierto ya pronto.
uno va poco a poco descubriendo que con el paso de los años se necesita menos tiempo para dormir. Entonces, suelo escuchar las noticias a las 6 de la mañana. Me levanto. ¿A las 6? ¿Así? ¿Tú también? Ah, no. Oye, y no tengo que hacer ningún esfuerzo, ni necesito despertador, ¿eh? El despertador lo tuve hace años, ya no necesito despertador. Entonces suelo escuchar las noticias a las 6, después me levanto, rezo. Suelo preparar la homilía rezando. A mí eso me ayuda mucho. Por la mañana, después de asearme, pues rezo laudes, se llama, la oración de los laudes, y preparo la homilía entonces. A mí me ha ayudado muchísimo y lo recomiendo siempre a quienes tienen que pronunciar la homilía, que se haga en un ambiente de oración. Se leen los textos despacio, se va rezando. Uno en la homilía, para preparar la homilía, tiene que hacerse varias preguntas. ¿Qué dicen los textos? Yo no me los invento, son los textos que van a ser proclamados. ¿Qué me dicen a mí? Es muy importante que esa pregunta no la dejemos aparcada. ¿Qué me dicen a mí? Y después, ¿qué es lo que yo, ante Dios, creo que debo decir a las personas con las que voy a celebrar la Eucaristía? Entonces, después de eso, de asearme, etcétera, pues rezo, preparo la homilía, desayuno, leo varios periódicos y después ya la vida pues empieza a diversificarse mucho, porque la vida de un obispo es una vida muy desordenada. Tiene 1000 cosas muy variadas, entonces pueden ser visitas, puede ir a este sitio, el otro, lo que sea. No hay mucho tiempo para perder, porque hay muchas actividades que hacer. Después, si mi familia, como hay medios de comunicación, pues es la vía que de ordinario tenemos. Yo pensaba que al venir a Valladolid iba a tener más tiempo para visitar a mi familia, pero no es verdad. Ni en Bilbao lo tenía, ni aquí tampoco lo tengo. Varias veces sí voy. Por ejemplo, esta noche quiero hablar con ellos a ver si ha nevado, porque en mi pueblo seguramente que ha nevado, porque es un pueblo muy frío, muy alto, de la provincia de Ávila. Entonces tenemos la comunicación como podemos. Sí, gracias a Dios, bien. Sí. Ay, tiempo libre, no mucho. Yo varias veces hice el propósito de reservar un día a la semana, pero no he podido cumplirlo. Hay, evidentemente, algunos días de vacaciones. Por ejemplo, en la semana de Pascua un par de días hay. También, después de celebrar las fiestas de Navidad, también hay otros cuantos días. Entonces se produce una especie como de desahogo en el calendario de la actividad pastoral de un obispo. Algunos días. A mí me ayuda mucho a descansar el cogerme el coche, darme una vuelta, voy a rezar a la trapa, que no queda muy lejos, rezo y me vuelvo. Y a mí eso me ayuda a descansar. Cada uno tenemos las formas de descansar que tenemos. ¿Sí? Y poco a poco se van descubriendo también las formas propias. Es lo que yo suelo hacer. ¿Por qué quería ser cura? ¿Y qué sintió cuando le eligieron obispo? A mí me ha dado 2 veces cólico nefrítico. La primera vez fue cuando el nuncio me dijo lo de obispo, que era para obispo auxiliar en Santiago de Compostela. Fue el lunes de la Semana Santa y la noche del miércoles al Jueves Santo pues me dio un cólico tremendo. Tengo un hijo, una cosa y la otra. Después, mi vocación sacerdotal, esa fue la determinante. Ahí me ayudó muchísimo, el párroco de mi pueblo, que no estuvo mucho tiempo, estuvo 1 año y pico aproximadamente. Y poco a poco se fue suscitando en mí la pregunta, ¿y tú por qué no puedes ser como don Fidel? Se llamaba Fidel, vive todavía, ya es mayor.
Tiene, yo creo que son 86 años, 87. Y entonces, para mí, esa fue la llamada. La forma concreta de vivir un sacerdote fue, digamos, la que me planteó a mí la pregunta. En un principio, cuando me preguntaron, como tirando balones fuera, dije, no, yo no quiero, no. Pero después, inmediatamente, en el fondo sí quería. Me ayudó mucho este sacerdote. Y no nos hablaba demasiadas veces de la vocación, no. Su forma de vivir, la forma como desarrollaba el ministerio pastoral en la parroquia, esa forma de estar, de tratar a las personas, el ministerio que desarrollaba. Por ejemplo, tuvo una intensidad muy grande en la catequesis parroquial, muy grande. Todo esto a mí me suscitó la pregunta de por qué yo no podía ser sacerdote. En la familia, gracias a Dios, desde el primer momento encontré un apoyo grande, tanto de los padres como de los hermanos. Yo soy el hermano mayor. Había otro, pero murió cuando tenía él 9 años y yo 7. Entonces ya murió. Pero repito, siempre encontré apoyo tanto en la familia, en los padres, como en los hermanos. Y después ha habido, a lo largo del seminario, del desarrollo de la vocación, ha habido momentos, hay altibajos. A mí me hizo sufrir en una ocasión mucho una crisis de fe fuerte que tuve durante un cierto tiempo. Es de las veces que más he sufrido. Después, poco a poco, el Señor pues fue aclarando las cosas. Recuerdo que en buena medida coincidió esa crisis de fe con unos ejercicios espirituales. Es de los días más duros que yo he pasado. Escuchaba, pero no podía escuchar. Realmente. Después, gracias a Dios, pues el Señor va aconteciendo la vida. Sí. Y nos trata bien. Sí. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? De modo que si sentís la vocación especial, no os neguéis. Nuestra felicidad está en decir fielmente sí a Dios, a donde sea. Que es al matrimonio cristiano, esposos y esposas cristianos, no cualquier otro tipo de convivencia. No nos hagamos un jaleo. No mezclemos las cosas. Lo que a veces se dice despreciativamente, la familia tradicional es la familia de siempre, de hoy y de mañana. Y de ayer y de antes de ayer. No nos hagamos confusiones. Entonces, si es al matrimonio cristiano, si es al ser sacerdotes, ¿por qué no? Yo os aseguro, la cruz del Señor la tenemos en todos los estados de la vida cristianos, en todos. Y al mismo tiempo también la compañía y la alegría de la resurrección. Sed fieles a donde el Señor os llame. E iremos viendo cómo hay en el fondo una paz de fondo. En medio de los trabajos y también de los sufrimientos, hay una paz de fondo que nada ni nadie nos puede arrebatar. Estamos en nuestra propia piel y nos sentimos a gusto en nuestra propia piel. ¿Cómo podemos fortalecer la fe después de la confirmación? Hay varias vías que son convergentes. No son vías paralelas que nos van llevando indefinidamente a una meta que nunca se encuentra. No, son vías convergentes. En primer lugar, yo no me canso de decir en las celebraciones de la confirmación, necesitamos ponernos todos los días como discípulos a los pies del Señor, con el Evangelio en las manos. En nuestra habitación, cuando queráis, con el Evangelio en las manos. Pasando a una clave especial de lectura. Nosotros no leemos la Sagrada Escritura como leemos una novela, o como leemos el periódico. Nosotros
leemos la Sagrada Escritura como la carta que Dios nuestro Padre nos ha dirigido. Y entonces, a los pies del Señor le decimos: habla, Señor, que tu siervo escucha. Es una vía muy importante para el crecimiento, la maduración en la fe, rezar con la Sagrada Escritura. Evidentemente, si hacemos la iniciación cristiana, no es para decir chao. La iniciación cristiana significa introducción, no terminación. Es punto y seguido, no punto final. La participación en la Eucaristía del domingo. Preparadla bien. A lo mejor nos podemos aburrir algún día. Puede ser. Yo recuerdo en una ocasión un niño le preguntó al Papa emérito, en la plaza de San Pedro, una alfombra preciosa que tenía allá. Y dice: Papa, yo me aburro en misa. Los niños italianos también se aburren en misa. También. Yo imagino que los niños de aquí de la provincia de Valladolid también algún día se aburren en misa. Yo también me aburría en misa, ¿eh? Nos aburrimos con muchas cosas. No vamos a estar todos los días como vibrantes. También entonces tengamos la paciencia de ir cuando nos resulte un poco más pesado la misa. Es importante. Después, para el cultivo de la fe, es necesario el grupo. De la forma que sea. Yo no voy a decir cómo tienen que hacerse los grupos ahora. Pero es muy importante participar con otras personas, en una comunidad, en un grupo, etc., con otras personas para escuchar juntos el Evangelio y compartirlo. En un grupo de ordinario nunca están todos en crisis al mismo tiempo. Nunca, nunca. Y a veces si uno está bajo, hay otro que le puede poner alguna vitamina. Necesitamos alentarnos todos en el camino de la fe. Yo estas vías las consideraría importantes para cultivar la fe. A medida que se va haciendo la experiencia cristiana, por ejemplo, es importante tener contacto con el mundo del sufrimiento. Visitas también a enfermos, visitas a ancianos, contacto con Cáritas, que no todo es jauja. Eso ayuda a una madurez humana y cristiana. Da hondura y sabiduría a la vida. Eso los educadores en la fe van viendo con qué ritmo, cuánto se puede hacer. A veces, por ejemplo, en tiempo de Navidad, la visita, por ejemplo, a una residencia de ancianos, pues es muy oportuno verlo. Pero todo este conjunto de factores nos ayudan a ir creciendo en la fe. Evidentemente en el grupo se van poniendo como objeto de reflexión muchas cosas. También dudas en la fe o mensajes que recibimos contradictorios con la fe, porque todos los días estamos sometidos a un bombardeo inmenso de mensajes y no todos son coherentes con la fe. Necesitamos también discernirlos, aclararnos. Bien, es una maduración que se va dando poco a poco. Y la segunda, ¿cómo podemos descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida? A mí me parece que en este sentido es muy importante el rezar. Ahí me ayudó muchísimo, lo digo cuando estaba en el seminario. Me parece que estaba en los cursos de filosofía. Me ayudó muchísimo rezar todos los días. Rezaba todos los días un salmo que empieza: Señor, enséñame tus caminos. Enséñame tus caminos. Vosotros, jóvenes, que poco a poco en la edad en que os encontráis, vais pensando: ¿y yo qué voy a hacer profesionalmente el día de mañana? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Preguntárselo al Señor. Señor, ¿qué quieres de mí? Buscar la voluntad de Dios es lo mismo que buscar
ser discípulos de Jesús y también la vocación. Porque hay un momento en que el descubrimiento de la propia vocación acapara la vida. A vuestros años la acapara. Y descubrir la vocación es como la concentración de la voluntad de Dios para nosotros. Sed generosos. Preguntarle directamente a Jesús. El competente en el diálogo sobre la vocación es el vocacionado, la persona llamada, él o ella, y Jesús. Y los demás solo podemos ayudar. Y ayudar con respeto. Siempre con respeto a la libertad. Y presentando la vocación como lo que es una gracia inmensa de Dios. No es algo como indiferente. Es una gracia enorme de Dios. Entonces la vamos a presentar de una manera desganada, dejando las cosas como en tablas. Pues no es verdad. No las podemos dejar en tablas. No. Si tu vocación es esta, no es lo mismo para ti entonces, a donde Dios te llama, que otra cosa que tú caprichosamente estés pensando. En la vocación nos jugamos todos muchísimo. Muchísimo. Preguntárselo al Señor. Lo que pasa es que el Señor suele llamar y en un principio con una voz casi imperceptible. Casi imperceptible. Un susurro muy suave. Y llega un momento en que es absolutamente clara la llamada. Pero se va discerniendo poco a poco. Allí donde vemos que nos encontramos, que recibimos la fuerza para sacrificarnos por lo que se nos propone, donde vemos que nuestra vida está como descansando, eso es lo que yo quiero, eso va siendo nuestra vocación. Ana, sí. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues mira, pues muy bien, muy bien. Pues estaba yo precisamente pensando en ello, ¿eh? Sí, me alegro mucho. Y estaba pensando en ello por lo siguiente. Ya sabéis que a lo largo de este año de la fe vengo escribiendo en la iglesia en Valladolid un comentario que por una parte tenga su fundamento en el catecismo de la Iglesia Católica y por otra parte tenga algo que decir a cada uno de los lectores. Estoy comentando poco a poco el credo apostólico. El último artículo que he comentado, aparecerá si Dios quiere pronto, es: ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y el inmediato es: creo en el Espíritu Santo. Y con ello andaba. Porque no basta simplemente con coger unas frases del catecismo o de otro libro, sino, y realmente yo, ¿qué es lo que en relación con el Espíritu Santo como pastor puedo profesar ante todos? Y estaba pensando, precisamente esta tarde también, en el nombre. Porque el credo está, como sabéis, articulado, una parte relacionada con Dios Padre, la primera. La más desarrollada es la parte que se relaciona con Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, que nació, que padeció, que murió, que resucitó, que está sentado a la derecha del Padre y que ha de venir. Es la parte más desarrollada. Y después hay la tercera parte, que es la relacionada con el Espíritu Santo. Pero del Espíritu Santo no tenemos nombre propio. El Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué significa el Espíritu Santo? Pues hay que ver, ¿y qué significa la palabra espíritu? La palabra espíritu, el original, es lo mismo que aliento, que soplo, que viento. Es el soplo de Dios. Es el aliento de Dios. Es el viento de Pentecostés. Si queréis varias comparaciones,
¿Recordáis cuando, según el relato segundo de la creación, se dice que Dios modeló del barro de la tierra una imagen de hombre y sopló y le transmitió el espíritu de la vida? Eso es un acceso para comprender lo que significa el espíritu. Otro momento, Jesús resucitado alienta sobre los apóstoles y les dice: recibid el Espíritu Santo. La palabra espíritu es lo mismo que soplo, que aliento de vida, que viento, que es especialmente misterioso. Es especialmente misterioso. Se oye, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Es otra comparación que utiliza el Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo es el soplo de Dios, es santo, es el que nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo, que nos acompañe en la búsqueda diaria de la verdad, que nos va recordando lo que Jesús dijo e hizo, que nos fortalece en el testimonio del Señor allí donde nos encontremos. Más o menos por ahí es por donde va lo que es el Espíritu Santo. Más o menos. Con el Espíritu Santo está relacionado especialmente su presencia en la Iglesia. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia. No creemos igual en la Iglesia que en el Espíritu Santo. No creemos igual. Si queréis, con los gestos que voy a hacer ahora, se comprende. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su Hijo. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia. El Espíritu Santo está, habita, actúa, ha convertido en su templo, en su morada, donde todos habitamos, al Espíritu, para el perdón de los pecados, para la vida eterna. El Espíritu Santo es vivificador, da la vida. Por ahí es por donde va la cuestión del Espíritu Santo. Pero si Dios quiere, esto para la segunda quincena del mes de mayo. Para la primera ya hay otra cosa. Pero estaba yo pensando precisamente en ello. Porque lleva bastante tiempo hasta que uno va poco a poco aclarando cosas y qué es lo que se debe decir y se puede decir. Es, como sabéis, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero esto es muy sencillo de decirlo. Bueno, buenas tardes, don Ricardo. En primer lugar, le voy a transmitir una inquietud que tenían los chavales que estaban en el grupo. Era dónde y qué deben hacer, dónde pueden seguir formándose y dónde acudir si quieren empezar, después de confirmarse, quieren empezar a dar catequesis a otros chavales, o qué pueden hacer, porque se sienten a lo mejor un poco solos, un poco, no sé, desvalidos ahora, o sin tener un sitio donde recurrir, o una persona de concreta o una formación, una persona concreta de referencia. ¿Dónde continuar? ¿Cómo continuar? Eso con vuestros educadores. Pues hablo de educadores en la fe, me refiero aquí a los sacerdotes, religiosos, seglares, catequistas, ellos, ellas, todos. Los educadores en la fe. Nada más que veáis dónde y cómo. Que puede ser el grupo de un colegio, puede ser el grupo de una parroquia, puede ser el grupo de varias parroquias unidos. En este sentido, nos organicemos como mejor podamos y sepamos, pero que nadie quede como al margen porque no ha encontrado un lugar donde pueda madurar con otras personas la fe. Es muy importante que estos hogares, podemos decir hogares en la fe, existan, porque justamente va a ser donde los confirmados se van a incorporar.
Y si no existen todavía, que el Señor nos ayude a crearlos. Pero es muy importante. Después el grupo lo moderará el que sea. Pero que haya estos grupos. Ahí me parece importante. El que haya lugares para incorporarnos, para insertarnos. Lógicamente la pastoral juvenil de la diócesis, pero hay muchas vías, gracias a Dios. Gracias a Dios. En alguna ocasión tenemos que encontrarnos también, pensemos los jóvenes de la diócesis, que va madurando cada uno la fe en un determinado lugar, pero nos encontramos como iglesia particular, como diócesis. Eso es bueno. Y después, por lo que se refiere a la segunda pregunta, estamos precisamente ahora en el Consejo del Presbiterio y también en el Consejo de Pastoral, y voy a tener, si Dios quiere, una reunión con los responsables de la Escuela Católica de la Educación en la Fe, a ver de qué manera podemos colaborar unos y otros en la iniciación cristiana. Y una segunda pregunta era un poco así, era ya más bien de los que somos catequistas, si se podría de alguna manera unificar, no sé si ya la edad de confirmación, por así decirlo, o los años de confirmación, porque sé que en algunas parroquias son 2, otras 3, otras se confirman con 12, otras con 14, otras con 15 y 16. Bueno, es un poco pues por unificar o por si es posible. Entonces, por lo que se refiere a la confirmación, en la última reunión que tuvimos en el Consejo del Presbiterio, aparecían varias vías. Por ejemplo, una que es muy importante. Después de la primera comunión, hay que continuar. Y perfectamente, después de un par de años o 3, pueden recibir la confirmación los que han continuado. Esta mañana, por lo que yo escuché, alguno tenía 13 años de los que ha sido confirmado y otro tenía 20 y tantos. Puede haber varias vías. Se puede también convocar para preparar a la confirmación a muchachos de 15 años, de 20. Esto es que ayer concretamente tuve una confirmación de 8, que el más joven yo creo que tenía 22 años, universitarios. Vayamos por todas las vías posibles para que nos encontremos, que el Señor nos conceda la gracia de encontrarnos con Él en la fe. Yo en ese sentido no gastaría demasiado tiempo por lo que se refiere a la edad de la confirmación. Yo lo que pido al Señor que haya la oportunidad para todos de encontrarnos con Él. Que es a los 13 años, a los 15, a los 18, a los 23, perfectamente. En ese sentido tenemos que ver la forma, las vías que son, digamos, como las más normales, las más razonables. El otro día recuerdo que, y también otra reunión que tuvimos, lo que llamamos la comisión permanente del Consejo del Presbiterio, se hablaba de la continuidad. Porque de lo que se trata es de hacer la iniciación cristiana. Y no simplemente hacerla de una manera saltuaria, pues un poquito para la primera comunión, otro poquito para la confirmación, ¿no? Continuar. Necesitamos continuidad. Lo que no tiene continuidad fácilmente se esfuma. Se lo lleva el viento. Una continuidad. También con un grupo donde se hace también amigos, que es muy importante la amistad para el crecimiento humano y cristiano. Bien, por ahí estamos, pero eso todavía lo tenemos pendiente. ¿Cómo perdonar a una persona que no te ha pedido perdón? Porque es muy fácil, bueno, no siempre muy fácil, pero es más fácil perdonar cuando alguien humildemente te pide perdón, pero muchas veces cuando alguien en tu grupo de amigos o en el grupo que sea a lo mejor te ha desplazado o ha habido cualquier conflicto y no te ha pedido perdón, tú como cristiano sabes que le tienes que perdonar, pero no siempre es fácil. Es verdad que ocurre esto, es verdad. Hay veces que de una forma o de otra, a veces sin formularlo, pero con los gestos, con la actitud, se pide perdón. O uno manifiesta que no está contento con lo que hizo. ¿Por qué nosotros debemos pedir perdón? El ejemplo para nosotros es Jesús en la cruz. Es Jesús en la cruz. Jesús
rezó al Padre para que perdonara a los que lo crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra perdón, en lo original, en la lengua original, que es latín, significa un don especialmente abundante. De modo que se trata de amar no solo correspondiendo al que nos ama, también de amar sobreabundantemente al que nos ha ofendido y no se mueve, y no nos dice nada. Comprendo que también desde el punto de vista personal, pues hay una cierta maduración del espíritu para el perdón. A veces estamos tan agitados y tan nerviosos que nos airamos si nos dicen que hay que perdonar. Pero poco a poco también en el seguimiento del Señor se va amansando el espíritu. Y llega un momento en que se puede ofrecer el perdón, igual que Jesús lo ofreció, con el Espíritu de Jesús, que eso es el Espíritu Santo, con el Espíritu de Jesús. Jesús nos da su Espíritu. Los mandamientos según el Evangelio, viviéndolos según el Evangelio, lo vivimos con el Espíritu de Jesús. La otra pregunta era ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Que planteaba un chico de nuestro grupo porque a veces decimos con todas las guerras del mundo, ¿cómo podemos tener la certeza de que Dios nos ama? ¿Recordáis el Via Crucis de hace pocas semanas que presidió ya el Papa Francisco? Y ahí me llamó mucho la atención. Os invito a que releáis aquel trocito, que eran trozos pequeños. El Papa Francisco no tiene de ordinario peroratas largas, suele hacer las homilías cortitas, pero no tienen desperdicio. Y entonces, el día de Viernes Santo, allá en el Coloseo, al terminar el Via Crucis, tuvo unas palabras y él dijo, pero quiero que las veáis vosotros y no os fiéis de lo que yo recuerdo, que a lo mejor lo recuerdo mal. La cruz es una palabra de Dios a nuestra vida. Dios nos ha amado tanto que nos ha entregado a su Hijo. Cuando nosotros habíamos merecido, por nuestros pecados, ser rechazados para siempre, Dios Padre, en la cruz de Jesús, ha pronunciado una palabra de perdón. La petición de Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no ha quedado en el vacío. Santa Teresa decía que el Señor nos castiga con Mercedes. Mercedes no significa el coche Mercedes, No, quiere decir que nos castiga dándonos gracias nuevas. Si no, no tendríamos esperanza. Si nuestra vida fuera un riguroso, te doy para que me des o me das para que te doy, si fuera un absoluto riguroso, no tendríamos esperanza. La misericordia hace que el mundo sea más habitable de cara al futuro. El otro día, de los primeros días, también del Papa Francisco, recordó lo que una abuela, en Argentina, abuela llaman a todas las ancianas, lo que una abuela le dijo. Dice, el mundo sería inhabitable sin misericordia. Y es verdad. El perdón a una persona significa, de cara al futuro, yo también voy contigo. No hemos roto irremediablemente. La misericordia nos prepara a todos para caminar juntos. ¿Cómo podemos a veces los jóvenes dar testimonio a otros jóvenes en la juventud en la que vivimos? Que muchas veces pues, el cristianismo o no está bien valorado o no es lo que sigue la túnica, vamos. Mirad, siempre ha sido muy bello, precioso, pero nunca ha sido fácil ser cristiano.
Nunca. A veces pensamos y dice, bueno, pues como no hay persecución exterior, como hablan bien no sé qué, como... No, siempre ha habido dificultades porque el problema lo llevamos nosotros dentro. Comprendo que se necesita, pensemos un muchacho, una muchacha, que sus amigos, cuando él dice que va a prepararse para la confirmación y los otros le dicen, oye, ¿tú para la confirmación? Pero tú sabes, ¿tú todavía con esas cosas? Si eso es una cosa antigua, eso ya es anacrónico. Comprendo que para un muchacho, para una muchacha, entonces necesite echar al resto para decir, pues mira, sí, yo voy a prepararme la confirmación. Y os deseo a todos, que lo hicierais también vosotros. Porque como hemos cantado con esa canción que nos han enseñado, es verdad que somos llamados al gozo, a no temer ser felices, porque en el camino del Señor hay felicidad. Y tened la seguridad también de que a veces cuando en grupo se ríen, después personalmente cuando está uno solo, no se ríe lo mismo, Hay cuestiones que si se plantean en grupo, son cuestiones que fácilmente entran en un pozo de ridículo. Pero cuando se habla de tú a tú, yo recuerdo en mi pueblo con un joven, y digo, claro, tú estas cosas de la iglesia, y él me dijo, dice, eso lo dirás tú. Eso lo dirás tú. Por dentro pasa la procesión en todos. En todos. En ese sentido, a lo mejor, pues en un momento haya que soportar, pues, el ser ridículo. Pero después es un precioso servicio, Tened la seguridad de que es un precioso servicio. No dejéis de hacerlo. A una persona que le ríe y pasa con él, con quien sea, sus juergas, se le dicen algunas cosas, pero a otras personas se le dicen cosas más profundas. Es un precioso servicio. No se puede reducir el campo, digamos, en el que el hombre, la persona, necesita profundizar, no se puede reducir a cuestiones instrumentales, funcionales, cuantitativas, etc. Es verdad que necesitamos un conjunto de certezas lo más básicas posibles, pero hay certezas y certezas. No es lo mismo un axioma matemático que la seguridad en el amor. Nos movemos, repito, en el campo de la confianza. Si empezamos a reflexionar sobre nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos más de confianzas que de seguridades científicas. Pero si ni siquiera sabemos que lo que vamos a comer es una comida en un 100% asegurada, si no sabemos si esta estructura de que estamos aquí ahora cobijados está calculada perfectamente o puede ocurrir lo que sea, vamos caminando constantemente por la vida, moviéndonos con la confianza. Y en ese campo se mueve la relación con Dios. La fe es razonable que creamos. Hay tantos signos que nos están impulsando a ese acto de fe razonable, pero nunca es reducible a cuestiones puramente racionales. El corazón tiene razones que no tiene la razón. La fe siempre une inteligencia, corazón y vida. Es una respuesta de la persona entera a Dios que es nuestro Señor. No vivimos en relación con Dios solo de argumentos. Vivimos también de fe, de confianza, de amor, de experiencia que vamos teniendo, de que la relación con Dios así nos asienta gozosamente en la vida. Por ahí es por donde van las cosas. Perdonad que os remita,
¿Recordáis al principio del curso, este curso pastoral? El día 30 de septiembre, cuando celebramos la apertura o la preapertura, porque propiamente el año de la fe comenzó el día 11 de octubre en Roma, pero tuvimos una celebración previa aquí en la catedral. Entonces se difundió una carta ante el año de la fe. Y en uno de los lugares estas cuestiones se tratan con cierto detenimiento. Vedlo allí. Vedlo allí. Porque es verdad, la cuestión esta que planteaba esta chica, a mí me parece que es una cuestión muy importante, ¿eh? Muy importante. Nosotros, al decir sí a Dios en la fe, no actuamos de una manera irresponsable, humanamente irresponsable. Actuamos con los fundamentos y con las razones que la fe requiere. Que la fe requiere. Que, repito, es distinto de lo que puede ser pues el funcionamiento de una máquina de no sé qué. Pero nosotros no solo somos máquinas. La razón humana tiene un campo de ejercicio en el campo técnico y un campo de ejercicio en las relaciones interpersonales y en la fe. Y no quiere decir que una cosa no sea razonable, es razonable y necesitamos una cosa y otra, pero es de otro orden la fe. Por eso, bendito cuando podamos decir, Señor, yo creo en ti. Por eso la fe es un homenaje. Lo peor que podemos decir a una persona es decir, no te creo, no me das confianza, de ti ya no me fío. Es lo peor. Porque entonces estamos diciendo, mira, no, ya como persona, como amigo, ya no cuento. Y precisamente porque nos fiamos de ella, recibimos entonces lo que nos diga. Si son mis padres, ¿cómo mis padres me van a engañar? Si es mi amigo más profundo, el más leal, ¿cómo no me va a decir la verdad? Creer en el otro. Y así podemos creer lo que el otro nos dice. La fe no es simplemente creer lo que no vimos, es mucho más. Es mucho más. También es creer lo que no vimos, pero es mucho más. Es una relación de tú a tú. Del tú de cada persona al tú de Dios. Que poco a poco la fe tiene una peregrinación en la vida humana. Va teniendo una peregrinación. Poco a poco. Que todos los días podemos decir, Señor, creo en ti. Creo en ti. Me fío de ti. Sé de quién me he fiado. Decía San Pablo, sé de quién me he fiado. Esto es el corazón de la fe. Muchas gracias a todos, muchas gracias.